¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy queremos volver sobre el tema de la planificación financiera, ¿no? La planificación financiera en los hogares. Sabemos que hay una tendencia, generalmente cuando las finanzas empiezan a apretar, eh, para empezar a tratar de ir desenrollando estas finanzas, ¿no? Y ir viendo cómo se van a comportar en el futuro. A veces difiere el horizonte de planeamiento, un tema que vamos a volver nuevamente a plantear. Pero en particular queremos hoy tocar quizás uno de los puntos más críticos que muchas veces no solamente desbaratan los presupuestos, sino también le quita a uno el ánimo o la voluntad de seguir planificando sus finanzas, haciendo proyecciones, ¿no? Siendo más previsor, tratando de adelantarse al comportamiento de esos flujos de ingreso y de egreso que tienen las finanzas de los hogares. Y ese talón de Aquiles tiene que ver con los imprevistos, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos, de alguna manera, eh, reducir el margen de error, ¿no? Tratar de ir aproximando, a pesar de la volatilidad, de las complejidades, cómo podemos ir acotando, ya digo, ese margen de error y ir incorporando los imprevistos o algún grado de imprevisión en nuestros presupuestos, ¿no? El tema del riesgo, la incertidumbre, claramente también se traduce en el diseño de nuestra planificación financiera. Así que, sin más, vamos a ir a la presentación de hoy, donde tocamos este tema. Los imprevistos, ¿no? Esas cuestiones que se van presentando que cuando nosotros hacemos nuestras proyecciones financieras, muchas veces omitimos. Esto vamos a ver que hay distintos factores que nos llevan a la omisión y vamos a tratar de encontrar algunos tips que nos permitan a nosotros incorporarlas, ¿no? Agregarle alguna dosis, si queremos llamar así, de racionalidad extra a nuestras proyecciones financieras. ¿Sí? El temario de hoy abarca lo siguiente. Primer punto, ¿somos de la planificación o somos amantes de las sorpresas, ¿no? Nos gusta esa adrenalina que nos puede plantear ir viendo cómo resolvemos las cosas sin tomarnos el debido trabajo de una planificación financiera. Vamos a revisar nuevamente los problemas que generalmente dificultan el desarrollo de un presupuesto, gastos, deudas, el comportamiento de los mismos. El tiempo de planificación, es decir, ¿por cuánto tiempo, por cuántos meses, ¿no? Nos animamos nosotros a hacer proyecciones? ¿Cuándo nos sentimos menos seguros? Cuando nos vamos adentrando en el futuro, ¿cuándo sentimos que esas proyecciones están perdiendo confiabilidad para nosotros, ¿no? Porque el presupuesto es no solamente volcar esas cifras, sino también ir adecuando nuestros comportamientos a lo que estamos poniendo ahí, ¿no? Es decir, decimos, estos van a ser los gastos, bueno, y tratar de ceñirnos efectivamente a esos gastos. Por eso y la importancia y la relevancia del tema de los imprevistos. Imprevistos y daño. Es decir, a ver, ¿qué provoca la aparición de gastos imprevistos, ¿no? O de egresos imprevistos? Es decir, ¿cuál es el efecto? Y ahí vamos a redondear la idea del margen, que entendemos como margen, y el fondo de seguridad para atender las situaciones no consideradas inicialmente. Muy futbolero, podemos decir, este planteo, pero tenemos como dos corrientes siempre, decimos, aquellos que intentan planificar, es decir, se toman ese trabajo de ir pensando el futuro, ¿sí? Un futuro que sea próximo, como dijimos, no estamos hablando de proyecciones de muy largo plazo, ¿no? Empezamos realmente contemplando periodos cortos de planificación. O vamos al otro, ¿no? A esas personas que de alguna forma no está arraigada la idea de la planificación. Es más, muchas veces está desvalorizada la idea de la planificación y son de ir atajando penales, ¿no? Van surgiendo los problemas, los van resolviendo. En general, sabemos que la falta de previsión va a tener costos adicionales y efectos no deseados negativos.
¿Qué está jugando en contra de la planificación? Y claramente el comportamiento inflacionario, ¿no? El comportamiento inflacionario donde nosotros muchas veces tenemos en mente montos asignados a, ¿sí? O ideas de que determinado gasto tiene una magnitud y nos encontramos que al cabo de 30, 60 días no solamente ha variado un 5, un 6, un 7%, sino que las variaciones pueden ser más bruscas, ¿no? Ahí tenemos una dificultad, pero esa dificultad no tiene que ser tal que nos impida a nosotros o nos borre la idea de la planificación. Sabemos que finalmente la planificación, la anticipación a determinados escenarios mejora nuestra capacidad de respuesta. Así que siempre esto, aún en esta sensación, ya digo, de las dificultades, ¿sí? Y siempre decimos, aquellos hogares que tienen dificultades y que cuentan con presupuestos más ajustados, con más razón tienen que fortalecer la idea de la planificación. Esta capacidad de planificación mejora nuestra adaptación a las situaciones que pueden ir presentándose. Y recordar que por más que seamos personas muy memoriosas, no alcanza con la memoria, con el ejercicio de aquello que espontáneamente uno va recordando. Vamos a ir sobre ese punto. Es decir, la memoria no alcanza. Es decir, tenemos que ver cómo rescatamos algunas cuestiones, cómo hacemos una especie, de lo que hacemos nosotros, un checklist, de decimos, bueno, este punto, este punto, este punto, ¿están contemplados acá? Sí, no. Bien. Decíamos que estamos en el escenario inflacionario, ¿no? El escenario inflacionario como siempre hay en la economía, sectores ganadores y perdedores, ¿no? Sectores que van viendo una merma en la capacidad adquisitiva de su ingreso. Esto parece hoy bastante generalizado. Algunos, ya digo, están encontrándose o partiendo, mejor dicho, de un punto de mayor coincidencia entre los ingresos y los gastos, lo cual claramente puede agravar la situación. Entender este punto, ¿no? Porque queremos ir acercándonos a la idea del imprevisto, ¿no? Es decir, la frecuencia de los gastos que nosotros estamos volcando en los presupuestos, ¿no? Frecuencia del gasto. Ese gasto que estamos poniendo ahí, aparte de ser frecuente, es un gasto ordinario, ¿verdad? Es un gasto regular, ¿no? Que sabemos que se va a presentar, pueden ser expensas, cuotas de colegio, cuotas de medicina prepaga, el seguro de un automotor, ¿no? Esos gastos sí están ahí, sí. Estamos seguros que estamos volcando todos esos gastos frecuentes y ordinarios, ¿sí? Algunas cuestiones que pueden llegar a complicar la dinámica de la lógica de los gastos y las deudas es el tema de los pagos mínimos de las tarjetas, ¿sí? El tema de los pagos mínimos de la tarjeta. Ahí tenemos un asunto que tenemos que tomar en consideración. Y adicionalmente también ver cómo nos vamos a nosotros a plantar en el tema en el caso de la existencia de deudas, si vamos a hacer de vuelta una estrategia de consolidación. Hay que revisar los escenarios, los acreedores, estas situaciones para decir, bueno, estas son mis deudas, están dispersas, no me facilita el modo de abordar las mismas. Y por otro lado, tengo que ver si, por el contrario, mi esquema, mi modo de abordar las deudas es de otra naturaleza, es de ir dilatando, procrastinando la decisión e ir pateando hacia adelante el tema de mis compromisos, lo que sabemos que hoy las tasas de crecimiento de las deudas es muchísimo más alta, infinitamente más alta que la tasa de evolución de los ingresos. Por lo tanto, acá también son factores que tenemos que evitar. Yendo al tema del horizonte que decíamos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? ¿Hasta dónde yo veo el futuro? ¿No? Sin ser un astrólogo, digamos. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Hasta dónde siento confianza en los tiempos de mi planificación? ¿No? Y aparece el tema de la inflación como un distorsionador, factores políticos como pueden ser las elecciones, el mensaje de la posibilidad de una devaluación y el impacto que claramente hoy no se sabe si ya está anticipado o no en lo que son los precios y consecuentemente también el poder adquisitivo de mis salarios, ¿no? ¿Cómo va jugando esta cuestión?
Las trampas de la nominalidad, de vuelta, esta cuestión me parece que es uno de los puntos claves, porque por más que uno sabe que los precios se modifican, tiende a anclarse en determinados valores, ¿no? O sea, el valor del combustible, el valor de la cuota de un colegio, no sé, el producto que vos quieras elegir. Sabés que sube, pero siempre hay un anclaje y ese anclaje te dificulta a vos las proyecciones. Claramente, en esta discusión de lo que podemos entender para cada uno de nosotros qué es el corto plazo, ¿no? Uno puede decir, el corto plazo es un mes, ¿no? Es un mes. Ese acortamiento del plazo del horizonte de planificación es un factor que no te va a jugar a favor, ¿no? No te va a jugar a favor. Porque después, ante la incertidumbre y la impotencia, tendés en general a hacer proyecciones con números muy gruesos, muy provisorios, y esos números muchas veces después no terminan siendo consistentes cuando los querés empezar a abrir en los meses sucesivos. ¿Sí? Entonces, esta idea de qué viene más adelante encierra la amenaza de los gastos imprevistos. Estos imprevistos acá nosotros podemos plantearnos muchos factores, ¿no? Por eso vamos juntos a pensar, si queremos llamar así, qué, qué, qué ítems pueden aparecer, ¿no? Muchas veces decimos, un gasto extraordinario es un gasto que se va a presentar por única vez, ¿no? Por eso no lo tenía previsto, porque es extraordinario, ¿no? ¿Extraordinario es sinónimo de imprevisible? ¿O extraordinario es sinónimo de que falló mi capacidad de previsión de ese gasto, que iba a aparecer, que tenía altas chances de aparecer? Como decíamos, la memoria no alcanza, la memoria no alcanza. Entonces vamos a ir viendo cómo nosotros podemos empezar a elaborar, ¿no? Y empezar a plantearnos ítems que una vez que yo desarrollo, por decir así, el detalle de mis gastos, de mis compromisos, que sé que son frecuentes, ordinarios, repetitivos, empezar a plantearnos la posibilidad de la aparición de otros. ¿Sí? Fijémonos acá que a veces la frecuencia con que esos gastos se presentan puede ayudar a que nosotros no los consideremos, ¿no? Son gastos semestrales o gastos anuales. Pongo, por ejemplo, la renovación de una tarjeta de crédito, ¿sí? Un trámite que tiene que ver con el service de tu auto, ¿no? Uno dice, bueno, como no lo tenés en general contemplado como un gasto frecuente, tampoco tenés contemplada la magnitud de ese gasto. Por lo tanto, la aparición de eso puede hacer que finanzas que están bastante débiles sufran esa consecuencia, ¿no? Entonces, ahí empezamos a pensar juntos esta idea de esos recordatorios expresos, ¿no? Y acá el historial, ¿no? De decir, bueno, aquellos conceptos, uno puede decir, bueno, repasemos eh, años anteriores donde nosotros dijimos, bueno, ¿qué puede pasar con mi auto? ¿Qué puede pasar con mi vivienda? Es decir, ¿qué gastos pueden llegar a aparecer? ¿No? ¿Qué gastos pueden llegar a aparecer y pueden, ya digo, distorsionar significativamente mi presupuesto financiero? Entonces, esa lista de factores, ¿no? Que pueden ser potenciales generadores de gastos extraordinarios, es lo que cada uno de nosotros tiene que evaluar. Seguramente, por ejemplo, no sea lo mismo un propietario de una vivienda que una persona que alquila, ¿sí? El que tiene un auto que puede ser, no sé, cercano a un 0 kilómetro, aquella persona que tiene un auto con unos cuantos años y que demanda gastos de reparación diferentes. Es decir, estas cuestiones que muchas veces en la dinámica habitual de la proyección de gastos no están presentes, tienen que ser revisadas. Está probado que este tema de incorporar racionalidad y utilizar los instrumentos y los elementos que nosotros tenemos para revisar nuestro historial de gastos, donde seguramente tuvimos situaciones semejantes a las que podemos tener en el futuro, nos puede ayudar a nosotros a reducir la incertidumbre de las proyecciones financieras. ¿Sí? Este tema, este tema que tiene que ver con
paso a esta diapositiva, que tiene que ver con los imprevistos y los daños. Juega con esto porque en la medida que nosotros omitimos determinadas cuestiones, ¿no? Omitimos determinadas cuestiones, cuando estas cuestiones se presentan, bueno, finalmente hay que abordarlas. ¿Y cómo se abordan estas cuestiones? ¿Cómo se llama? Margen y fondo de seguridad. ¿Margen qué es? Podemos decir que el margen es nuestra capacidad, por ejemplo, de recurrir a alguna línea de financiamiento que esté disponible, que nosotros sepamos que es una deuda que puede ser sostenida, puede ser atendida razonablemente, o por el contrario tenemos que pensar en ir a buscar, si tenemos un fondo de seguridad, si tenemos ahorros, para desprendernos, liquidar parte de esos ahorros para atender esa situación imprevista, ¿no? De lo contrario, si no contamos con un margen de seguridad, alguna salida de emergencia, es decir, que esté bien señalizada, que nosotros sepamos que está disponible y o un fondo de seguridad, lo más probable es que las decisiones financieras sean, de vuelta, tomadas de una manera brusca, de una manera acelerada, ¿sí? Y de una manera que termina siendo dañina y perjudicial para tus finanzas personales. De vuelta, me parece, vuelvo a insistir sobre el tema de la revisión y el historial de nuestros gastos. Ahí seguramente hay muchas de las respuestas. Y este tema de la confianza en la memoria nos puede jugar claramente una mala pasada. Es decir, el grado de desvío de lo que pueden ser nuestras proyecciones con una revisión más racional de potenciales gastos o conceptos que tengan que ser desembolsados, bueno, puede ser muy significativa, le agregues esta dosis de racionalidad y revisión. Concretamente lo que estamos planteando es presupuestar a conciencia. Presupuestar a conciencia es sabernos emocionales, saber que tomamos muchas veces decisiones financieras basadas en atajos, en nuestros llamamos sesgos financieros, ¿no? Que nos sirven para resolver de una manera rápida y muchas veces atadas a creencias o siguiendo criterios que no se adecuan debidamente a nuestra realidad financiera. Entonces, y siempre intentar de recuperar un espacio de racionalidad. Aunque sabemos que estamos impregnados y dominados por las emociones, agregar ese condimento mínimo indispensable de racionalidad. Lo que decimos es que en un entorno como el que estamos atravesando, con tantas dificultades, con tanta incertidumbre, con tantas variables que están fuera del control, ¿sí?, de cada uno de nosotros, la fragilidad financiera va creciendo. Y esa fragilidad financiera requiere y se fortalece y se disminuye esa fragilidad financiera en la medida que nosotros hacemos una correcta planificación de nuestros ingresos y gastos. El tema de creer que las cosas están bajo control o que las estrategias de lo que podemos llamar el vamos viendo claramente demuestran que los resultados no son los mejores. Así que la idea es reforzar este punto de vista, volver a plantear la necesidad de la planificación financiera y agregarle, si querés llamar así, este plus de decir, ojo, que siempre va a haber imprevistos, bueno, no los vamos a poder cubrir todos, pero en la medida que nos tomemos el trabajo de pensarlos, ¿sí?, pensarlos, revisarlos, analizar los distintos elementos que dependen de nosotros, aquellos factores que pueden generar gastos para nosotros o iniciativas que estamos tomando que pueden derivarse en gastos extraordinarios, bueno, eso seguramente va a ayudar. No a evitar el gasto, pero sí anticiparnos a la presencia del mismo y seguramente la respuesta va a ser más adecuada y más sana para tu gestión del dinero. Muchas gracias por compartir los contenidos del ABC. Les pedimos nuevamente que se suscriban a nuestro canal para aumentar así la visibilidad del tema de la educación financiera. Muchísimas gracias.